Buenas tardes a todos y bienvenidos un día más a Guadalajara al Día. Ya es miércoles 18 de febrero, llegamos a la mitad de la semana, es decir, que en 2 días podemos disfrutar del fin de semana y realizar todos esos planes que nos hayamos planteado, pero eso sí, hoy vamos a conocer algo más acerca del mundo del campo, que siempre nos gusta saber pues todos los detalles, y es que los agricultores y los ganaderos están muy pendientes, sobre todo los del sector ecológico. Hoy vamos a saber pues de qué forma pueden gestionar estas explotaciones, les vamos a dar todas las claves para los que se quieran lanzar pues al nuevo mundo del sector ecológico. Por lo tanto, estén muy atentos porque esto es Guadalajara al Día y comenzamos. Bueno, pues para conocer los detalles de cómo se puede llevar a cabo una explotación agrícola o ganadera de forma ecológica, nos acompaña el secretario de UPA Guadalajara, como es Cipriano Ramiro. Buenas tardes, Cipriano. Hola, Silvia, buenas tardes. Y también nos acompaña Julio Corrochano, que es técnico de la UPA en Agricultura y Ganadería Ecológica, precisamente. Buenas tardes. Buenas tardes. Cipriano, esto es algo que cada vez supongo que a la gente le interesa más, ¿no? Estamos viendo y hemos visto muchas veces aquí en Guadalajara al Día ese cambio de lo ecológico, esos productos ecológicos que puede sonar mucho lo ecológico, pero no todo el mundo conoce bien exactamente todo lo que conlleva, ¿no? Y todos los requisitos y trámites que ahora vamos a poder comentar con Julio. Pues sí, así es, efectivamente. Ya en algún programa más hemos hablado de este sector y que ha habido inquietud por los consumidores, pero también por los productores. Sí, estamos en una nueva etapa que, bueno, ya también hemos dicho que España no es muy consumidor de estos productos, pero sí en otros mercados, tanto Europa como en el mundo, de que están demandando tipos de productos que garanticen, tengan una garantía de que el producto es un producto producido en unas condiciones como las de antes, es decir, si es que estamos volviendo un poco de atrás y volver como lo de antes. Entonces ahí estamos y también, bueno, pues desde Guadalajara y Castilla-La Mancha estamos ahí pues en apostar este sector, en agricultura y ganadería ecológico, por apostar por este sector. Julio, lo primero de todo, ¿cómo diferenciamos y cómo podemos saber que una explotación, ya sea agrícola o ganadera, es ecológica? ¿Cómo la podemos diferenciar lo ecológico de lo convencional, de lo que vemos al uso todos los días? Bueno, pues para decirlo de una forma sencilla y rápida, que todo el mundo lo entendamos, la agricultura ecológica es aquellas explotaciones que a la forma de actividad que tienen no utilizan productos de síntesis, como productos como fitosanitarios, plaguicidas, en ganadería, por ejemplo, aditivos, ¿vale? Que lo que hace es dejar residuos en el medio ambiente, ¿vale? Que es lo que intentamos evitar, que ese medio ambiente le mantengamos lo mejor posible y a la vez obtengamos productos lo más naturales posible. Esa sería la principal diferencia. Es decir, que los tratamientos a los que se somete tanto el cultivo como también el ganado son los mínimos, ¿no? La manipulación, por así decirlo, o la intervención humana o química. Exacto, sería lo mínimo posible evitar. De hecho, hay normativa que excluye algunos tratamientos, algunas aplicaciones, que hace que sea catalogado como ecológico, como decía Cipriano, más tradicional. ¿Cuáles son los requisitos que se pide para poder poner en práctica una explotación agrícola o ganadera ecológica? Vale, pues el requisito principal para decir que una explotación es ecológica es un sello que te certifique, que te garantice que eres ecológico. Para obtener ese sello, esa certificación de ecológico, previos informes y previos controles que te hacen, sería de tu actividad, como he dicho antes, de qué actividades haces, qué materias utilizas, permitidas en ecológico, qué labores realizas y qué, por ejemplo, en ganadería, en qué entorno se crían tus animales. Serían las diferencias principales. Sabemos ya un poquito pues de qué forma, ¿no?, se van a confeccionar estas las nuevas líneas que va a llevar la PAC. Se está planteando, ¿no? Esta PAC 2015-2020, corríjame si me equivoco, Cipriano, que yo estoy un poco curtiéndome a base de las secciones contigo.
¿cuál va a ser un poco la repercusión que va a tener y cómo ellos están cuidando lo ecológico en este planteamiento y en esta nueva PAC que se está planteando y de la que vamos conociendo los detalles pues a cuentagotas, como bien comentabais? Bueno, pues a cuentagotas, como dice, previsiblemente va a haber ayudas ecológicas, decimos previsiblemente porque informaciones que podemos tener de parte de la Administración, y parece ser que sí que va a haber ayudas al ecológico, unos importes por hectárea, dependiendo del cultivo, si es herbáceo, si es olivar o si es viñedo, dependiendo del cultivo tendríamos unos importes, donde el compromiso que sería, claro, no sería el importe anual, pero la forma de comprometerte al hacer una actividad sería 5 años, que sería lo que estamos haciendo ahora mismo también en los compromisos actuales, previos unos asesoramientos que necesitan y unos controles que debe tener el agricultor para poder solicitar esa ayuda. 5 años, que es lo mínimo, pero la gente que cambia a lo ecológico se mantiene en lo ecológico, por lo general. Sí, porque hay gente que está realizando la actividad porque sí, simplemente le falta el sello que decía al principio, el certificarse. O sea, la forma de actuar lo están haciendo, lo están cumpliendo. Entonces esa gente es la que, si ya lo estoy haciendo mi actividad, soy ecológico, pero me falta calificarme, esa es la gente que se cambia y que está pensando y nos pregunta, oye, ¿puedo acogerme ahora a esta ayuda? Y además, no solo el sello, sino se someten a revisiones, se someten a controles, ¿cada cuándo? ¿Con qué periodicidad? Una vez al año, anualmente, según norma, deben controlarlo y deben de tener un registro ellos, previamente el agricultor, de todas las tareas, labores, materiales que han utilizado, pero una vez al año es cuando se los pide esa información. Es decir, que hay que mantener no es que sea un certificado que una vez que he puesto mi instalación o he adecuado un poco mi explotación, lo tengo y ya soy ecológico, sino que también lleva un poco ese esfuerzo, ¿no?, de que se tiene que ir revisando y que se están sometiendo a unas revisiones. Eso es, una vez al año te pedirían visitas al campo y cómo estás haciendo tu actividad, previo registro, facturas de compra de material, donde se puede ver que es apto para agricultura ecológica y qué labores estás realizando. ¿Se saben ya los importes para cada línea en el periodo del que hablábamos, en el 2015-2020? Bueno, de cara a los pocos borradores que tenemos, son similares a lo que podemos tener ahora, en torno a lo mejor 300 euros hectárea, 200 y algo, 300, dependiendo del cultivo. Sería afinar mucho porque los borradores pueden cambiar y de cara a que hagamos la PAC nueva, ahí ya sí que tienen que quedar reflejados, pero aproximadamente similar a lo que tenemos ahora. Si el dinero no llega para todos por igual, ¿cuáles serían las prioridades de la Junta? ¿Están claras? Bueno, las prioridades, en el borrador hay una serie de prioridades donde nos dicen que en caso de falta de presupuestaria tendrían prioridad las explotaciones que están en Red Natura, que es una catalogación que tiene el terreno, y luego explotaciones que en su mayoría es ecológico frente a los que tienen explotaciones mixtas. Serían las puntualizaciones que han puesto en el borrador. Cipriano, aquí en Guadalajara y vosotros que estáis con ese contacto diario con los agricultores y con los ganaderos, ¿se está apostando por lo ecológico? Hay gente que se lo está planteando y que de cara a esta nueva PAC están mirando para ver cómo pueden adaptar sus explotaciones a lo ecológico, o nuevos agricultores y jóvenes agricultores, como también hemos visto, que quieran incorporarse al mundo de la agricultura y de la ganadería desde lo ecológico. ¿Los hay? Pues sí lo hay, y afortunadamente cada vez más nos llaman, nos preguntan y están interesados. Y como ya hemos dicho, yo he dicho que hay que estar convencidos no solamente por la ayuda, sino porque crean en ello y porque tengan capacidad para entrar a este sector que es complicado, no es fácil de cumplir la condicionalidad que decía Julio. Es decir, hay una serie de condicionalidad que se nos pide, que estamos de acuerdo que hay que pedirla pues para que no haya picaresca, y sí que hay mucha inquietud por parte de agricultores y ganaderos. Donde nos encontramos más freno es por parte de las administraciones, que lamentablemente, como siempre, es el freno cuando debería de ser el que nos impulsase, pues es el que nos van poniendo los palitos en las ruedas, y lo estamos viendo ahora con esto que llevamos hablando ya 2 años, de que a la fecha que estamos todavía no sabemos cómo va a quedar la línea esta de agricultura y ganadería ecológica en Castilla-La Mancha.
Además que le decíamos, 2015, 2020, estamos en febrero, terminando febrero de 2015. Es decir, que ya a partir de cuándo se empieza a aplicar o se empiezan a... ¿Cuál es un poco la franja que tenéis para solicitar las nuevas ayudas? Pues estamos ya, es decir, estamos ya que el año pasado fue en mayo, que se retrasó un año. Este año tendríamos que estar ya marzo o abril. Estamos ya a pie de entrar a hacer las nuevas solicitudes de PAC y nos encontramos con un borrador no aprobado, con una respuesta que habría que dar al agricultor y al ganadero de que para que se planifiquen ya no solamente este año, sino es una planificación a 5 años, que como se ve el borrador van a hacer los mismos periodos que anteriores, es decir, un compromiso a 5 años. O sea, hay una incertidumbre tan grande que el freno el sector lo está teniendo por parte de la Administración. Y yo me gustaría decir otra cosa, de que el culpable fuésemos nosotros de que no estábamos haciendo los deberes. No, es la propia Junta las que no lo está haciendo y lo tenemos que decir una y mil veces para que se enteren, porque parece ser que no se enteran, de que es un retraso por culpa de ellos, de que los motivos tampoco lo sabemos, porque los borradores que hemos visto son lo mismo que ha habido en el periodo anterior. Pues no ha habido apenas muchos cambios. Julio, que es técnico, y yo no soy técnico, pero los oigo a los técnicos, no los nuestros también, los propios de la Administración. Es decir, vamos aquí, yo este año he estado en la Delegación de Agricultura y los propios técnicos, nosotros nos tenemos a decir algo, para que el agricultor y el ganadero vayan un poco pensando en este futuro que tenemos en estos 5 años. Pero es que desde la propia Junta les llaman como a nosotros o más, a los técnicos, y los técnicos les remiten a Toledo, a que les digan qué hago con mi explotación, compro o vendo, qué planto. Es decir, nos encontramos en una situación dramática, y ya me atrevo a decir esta palabra que yo creo que es la primera que lo digo, dramática por parte del sector. ¿Cuáles son las dudas que os llegan a vosotros? Todas estas dudas que nos estás contando, supongo que a UPA, que está un poco en contacto con los pequeños agricultores en el día a día aquí en Guadalajara, os llegarán muchas dudas, ¿no? Y los agricultores y los ganaderos estarán pues un poco inquietos, ¿no? Imagino, sobre todo por la altura en la que estamos de la temporada. Pues efectivamente, como tú dices, las dudas, o sea, las tenemos nosotros, las tienen ellos, las tenemos todos. O sea, las tenemos todas las dudas, porque la propia Administración todavía no ha aprobado, no hay una orden aprobada para que sepamos qué tenemos que hacer, cómo nos tenemos que planificar nuestras explotaciones. Es lamentable y antes a lo mejor podíamos pensar en hacer especulaciones, el por qué motivo estaban retrasándolo, pero es que a día de hoy, a la fecha que estamos, es inexplicable de que cada vez además están haciendo modificaciones. Con la nueva PAC, ya en el convencional, lo hablamos el otro día, con el eje 1, que es las ayudas directas de Bruselas, la nueva PAC están cambiando constantemente. O sea, y cada vez tenemos unas incógnitas tremendas de que nos hace pues tener muchas incertidumbres. A pesar de estas dudas, ¿consideráis que se está apostando por lo ecológico? Que desde Castilla-La Mancha están apostando por este sector, por así decirlo. A ver, cuando íbamos a hablar a la consejera, yo hablo de la consejería, cuando me estoy refiriendo a la Junta, que quede claro que me refiero a la Consejería de Agricultura, la propia consejera dice que sí, los directores generales también, pero claro, decir es una cosa y que no tienen que plasmar en hechos, es decir, en hechos de haber hecho los deberes después de 2 años que llevamos ya, en el 2013, que teníamos ya, porque claro, esto no es de la noche a la mañana, una explotación, es decir, no es sobre una mesa podemos modificar y el papel podemos hacer lo que sea, pero en el campo no, una explotación ganadera tampoco, es decir, agrícola ganadera. Es decir, yo no creo que es un desconocimiento por parte de ellos, ya es una opinión mía particular que creo que al sector no se le pregunta, que al campo, que yo lo repito muchas veces, hay que preguntar a la gente que está en el campo, que trabaja en el campo, y no ha habido lo que tenía que haber habido desde el principio, que es una consulta al sector, no sé, a la UPA y al resto de las asociaciones agrarias, el haberles preguntado, que verdaderamente mejor nos hubiera venido a todos si se nos hubiera consultado. Julio, ¿cuál puede ser más o menos el periodo de adaptación para, pues eso, tanto primero una explotación agrícola, cuánto tiempo puede tardar en adaptarse? Si tomamos la decisión, una vez teniendo una explotación convencional, adaptarla a lo ecológico, más o menos cuánto puede durar ese proceso. Bueno, por decir un tiempo mínimo, desde que tú dices voy a ser ecológico, te certifican en ese momento, pero tardas como unos 2 años en decir tengo producción ecológica.
Claro, decir, ¿no? por Es decir un decir, tiempo. que el tiempo en el que al final se acaba adaptando Sí, por el suelo, ¿no? digamos, Porque en también se tiene periodo que... de conversión. Claro. ¿Y la inversión más o menos aproximada en cuanto a agricultura, cómo puede rondar? Por inversión no sé decirte y tampoco te voy a decir porque hay gente que no invierte nada. Es decir, si un agricultor está sembrando su semilla y sus abonos y ya de hecho sabe que son ecológicos porque están cumpliendo, la inversión no es ninguna. Es decir, que en cuanto a maquinaria tampoco tienen que hacer ningún tipo de cambio, ¿no? Nada. Y en cuanto a una explotación ganadera, ¿cómo sería el cambio que La explotación que tienen ganadera que sí hacer? que es más complicada porque necesita espacio y también la materia prima sí que normalmente es distinta. El pienso, normalmente en ganadería, tiene que ser un pienso ecológico, donde normalmente el convencional no cumpliría ese requisito, entonces ahí la inversión sí que sería mayor, pero no en cuanto a maquinaria, sino más que nada en materia que utilizaría de forraje y de pienso. En cuanto también un poco hablabas de la ubicación, ¿no? Sí, Cómo tienen que... claro, Eso es. los metros cuadrados por animal que digamos, Se tiene eso sí que se contemplar varía, y sería ¿no? mayor que en una explotación normal. Cipriano, estábamos hablando de la gente que quería apostar, pero los hay que ya lo han hecho, los hay que se han incorporado tanto en agricultura como en ganadería, lo ecológico aquí en nuestra provincia. Más o menos, ¿cuántas personas que vosotros llevéis contabilizados han dado ese salto y ese cambio? A ver, vamos a hablar del periodo anterior, porque del anterior, de los que ya son ecológicos. De los que han sido, es decir, ha habido en ganadería, ya lo hemos dicho en alguna ocasión, empezaron 7, muy poquitos, de los cuales han quedado 2, porque se han ido descolgando en este periodo de 5 años. En los 5 años, ¿no? Que es lo que hablábamos un poco antes con Julio, ¿no? Ganadería, que tiene esos trámites. Lo que dice Julio, es más complicado cumplir la condicionalidad, porque, es decir, por eso incido bastante en decir que no solamente vean el beneficio económico que van a tener, que es importante, sino que sean capaces de cumplir la condicionalidad, que no es fácil. Y se ve en ganadería, que en ganadería es más complicado, que de 7 han quedado 2 en Guadalajara. También hay que decir de ganadería, si metemos la apicultura, hay 2 de apicultura en Guadalajara, que los únicos 2 que hay de ecológico en Guadalajara, en Castilla-La Mancha, son de Guadalajara, en apicultura, y uno de ovino y otro de vacuno, que también lo que hablábamos una vez aquí hablando de lo ecológico era el problema que luego tenían con los mataderos, ¿no? Es decir, con el hecho de finalizar el proceso. Efectivamente, el matadero, hay uno en Guadalajara, un matadero, que bueno, pues ha hecho una inversión importantísima. La rentabilidad, pues me supongo que no es mucha o nula, y la ganadería estamos todavía muy bajos y habría que apostar más por ella por parte de todos, ¿no? No así en la agricultura. En la agricultura estamos creciendo de manera, pues yo creo que se duplicó, no tengo los datos exactos, en los últimos 5 años se ha duplicado. Tenemos el olivar, que ha entrado prácticamente todo el olivar, como decía Julio, algunos pues porque no han querido apostar por ello, porque han tenido a lo mejor que hacer un pequeño inversión de gasto, de pagar una certificadora. Pero que prácticamente lo tenían ya, ¿no? Y lo tenían ya. El olivar en Guadalajara prácticamente es ecológico, se hace un tipo de cultivo tradicional, el olivar, y es ecológico. De hecho, es donde más explotaciones tenemos, en la UPA concretamente, que bueno, es un dato creo que podemos decir de que más del 50% es de olivar. Y luego tenemos cereal secano también tenemos. En total puede haber habido en Guadalajara rondando las 200 explotaciones, que ya es bastante. En el cereal está el trigo, fundamentalmente el trigo, el espelta, que ya hemos hablado algunas veces, que como todo hay que mirar el mercado donde podemos mejor sacar rentabilidad al producto. Sí que hay que pensar verdaderamente en sacar rentabilidad al producto, y la ayuda que venga, bienvenida sea, y pensar más. Es una sugerencia que hacemos desde UPA a los agricultores, que piensen que la ayuda tiene que ser más pensando en inversión que en mantenimiento. Es decir, donde tenemos que pensar en sacar rentabilidad es en el producto. Y como digo, el trigo espelta concretamente es en el que está, a lo mejor Julio sabe un poco más el precio, que se ha triplicado en los últimos 2 años. El mercado exterior está haciendo muy aceptado este tipo de trigo, y es donde tenemos que pensar en sacar rentabilidad al producto.
O sea, que vosotros también estáis buscando un poco esas posibilidades, ¿no? Asesoráis a los agricultores que van hasta UPA, y de hecho muchas veces cuando hemos estado aquí sí que nos comentaban los últimos que estuvieron, me acuerdo, pues que sí que se iban a lanzar a dar el cambio a lo ecológico, ¿no? Por un poco la compensación, ¿no? Que compensa un poco cómo se vende luego el producto, que sí que se gana algo más. El problema es el que vemos siempre, Cipriano, los intermediarios que vienen al final, ¿no? Efectivamente, es decir, como en el convencional, pues el que saca más beneficios siempre es el intermediario. En esto, pues en este sector, en ecológico como en convencional, carecemos de estar unidos, veniendo para acá, lo hablamos con Julio, de que tenemos ya no solamente en Europa, sino China también, o Japón, que nos parece que están demandando productos de calidad, productos certificados de ecológico, pero claro, en pequeñas cantidades, en pequeñas producciones, no podemos entrar en esos mercados. Tenemos que entrar en... Sí, que se hubiera una unión por... Efectivamente, ¿no? Nos está faltando la unión esta, que también a nosotros tenemos que hacer una reflexión, los agricultores y ganaderos, qué necesitamos para sacar un valor añadido a nuestro producto y a nuestro trabajo. Me consta que además estáis informando a los agricultores y también a los ganaderos, ¿verdad? Estáis realizando desde UPA unas charlas informativas. ¿Dónde van a tener lugar las próximas? A ver, pues estamos esperando, pero claro, no podemos esperar mucho porque tenemos ya el empezar a hacer ahí las nuevas PAC. Y entonces tenemos 3 jornadas, una en Guadalajara, pues que no me lo sé muy de memoria, bueno, lo voy a ir. En Guadalajara 26 y en Molina de Aragón. Y en Molina de Aragón por la mañana y Guadalajara por la tarde en la Caja Rural de Castilla-La Mancha, y luego en Yebra en la Asociación de Agricultores de Yebra el día 25. ¿Qué es un poco lo que les vais a tratar de, yo creo que imagino, tranquilizar, ¿no? Un poco, o pues tratar. A ver, cuando la experiencia que las jornadas que llevamos ya, porque llevamos con jornadas de este tipo de la nueva PAC pues ya más de un año, pues nos vienen muchísimas preguntas. Claro. Porque es lógico, cada uno de lo que vive es de lo que se tiene que preocupar, pero bueno, pues como aquí estamos hablando, vamos a hablar en la nueva PAC, pues sacarles en duda, o sea, sacarles en lo que nosotros hasta ahora sabemos de las nuevas líneas, cómo van a quedar. Hay muchas incógnitas que nosotros, desde la UPA, no se las podemos decir claramente cómo les va a quedar. Estamos viendo que cada explotación es diferente, van a cobrar ahí diferente, no van a cobrar, todos van a cobrar menos, es decir, de media se va a cobrar, se calcula un 30% medio, de media menos, pero no sabemos exactamente lo que cada uno puede cobrar. En esto me gustaría también decir, Castilla-La Mancha no está haciendo sus deberes como debían en lo siguiente, es decir, estamos cogiendo, por ejemplo, Castilla-León como ejemplo, en hacerles a cada explotación la ayuda que les va a quedar. Hay una calculadora, la calculadora de la Junta no la está utilizando ni los propios técnicos de la Junta, así me lo han hecho ver, es decir, no se fían del cálculo que les hace la propia Junta de Castilla-La Mancha y se están cogiendo Castilla-León. O sea, es increíble. Yo y de la Caja Rural, que también he estado esta mañana, los técnicos, o sea, los empleados de la Caja Rural que también hacen PAC, están cogiéndose como modelo a Castilla-La Mancha, o sea, perdón, a Castilla-León o a Castilla-La Mancha. Es decir, tenemos muchas incógnitas en nuestra nueva PAC, que bueno, con estas jornadas vamos a intentar, hasta donde sabemos, aclararlo, pero hasta ahí podemos llegar. El otro día, además, hablábamos ya fuera de las cámaras con algunos de los agricultores y ganaderos que estuvieron, las tasas, ¿no? Ese precio de las tasas, que un día plantearemos ese tema. Pero sí que me gustaría preguntarle a Julio, ese certificado que certifica que en definitiva somos ecológico, ¿cuál es el precio aproximado que tiene? Porque al fin y al cabo, igual que nos interesa cuáles son las ayudas, también nos interesa qué es lo que tienen que pagar para poder ser ecológicos, o varía. Los precios, las certificadoras al fin y al cabo son comercio y cada una puede tener sus baremos y puede haber diferencias, ¿vale? Pero una explotación media te diría, de 20 hectáreas puede andar por los 300, 400 euros. Para que la gente también, creo que no es necesario, Cipriano, que la gente que nos esté viendo se lo plantee, ¿no? Es decir, qué es lo que me va a suponer y, pues como tú dices, a ver si, que yo creo que a los agricultores y ganaderos de Guadalajara la calculadora nos funciona bien,
que para eso sí que sabemos calcular bien y compensar, ¿no? Pero si nos compensa ese salto a lo ecológico, si compensan esas ayudas que se está planteando la PAC. Gracias una vez más, Cipriano, por descubrir un poco más acerca del mundo del campo, que en definitiva es para algo vital, ¿no? Para la provincia de Guadalajara, que desde UPA Guadalajara tratáis y cuidáis como nos consta. Gracias por acompañarnos y gracias también a Julio por aclararnos todas esas dudas para plantearnos ese salto a lo ecológico. Bueno, gracias a vosotros por darnos la oportunidad de también podernos expresar. Gracias. Gracias también a vosotros por habernos querido acompañar un día más y eso sí, mañana volvemos a repetir la cita donde siempre, aquí en Guadalajara al Día. Presume de ciudad. Guadalajara es ahora una ciudad más activa.